Así que, pues quiero contaros también un poquito eso, ¿no? Sobre la experiencia. Perdonad, ¿eh? Hoy estoy de pruebas con la cámara. Hoy quiero hablar sobre eso, sobre un poco sobre experiencia, cómo funciona, dónde está el punto fuerte, a nivel de estudio, si es mejor, peor, ¿vale? Que vayamos viendo un poco por esa parte. Y nada, y listo, y relajaditos. Y si tenéis preguntas, pues ir diciéndomelas. Hoy va a ser un charlando. Ya os digo, hoy no va a ser programar código, que me apetece, pero hoy no, todavía. Y que tiene un problema con GitHub, básicamente. Y vamos a darle. No sé si lo veis bien, yo creo que sí, ¿no? Pero vamos a ampliarlo. Y ya está. Bueno, a ver. Entiendo que todo el mundo sabemos lo que es un roadmap. Supongo que sí, no lo sé. Pero si alguien no lo sabe, pues bueno, ya veremos. No quiero ser pesado con la caída de las redes, pero no tienes ni idea de cuándo se... No tengo ni idea. Esto es que puede ser dentro de 5 minutos, dentro de 8 años, ¿sabes? Y más cuando son 3 redes tan grandes. Supongo que se restablecerá en unas horas, pero ni idea, tío. Ojalá lo supiese. Si soy el primero que quiero saber cuándo vuelven. Con manzanas y peras, por favor. Bien, cuando hablamos del roadmap de un desarrollador web, ¿vale? Estamos hablando de qué debes de estudiar y en el orden en el cual debes estudiarlo. Es decir, Edu, yo quiero ser programador o yo quiero ser programadora. Bien, pues lo que tienes que hacer es estudiar esto, esto y esto y en este orden, ¿vale? A esto, que habitualmente se le denomina el camino del desarrollador, que es todo lo que explico en el vídeo que he subido hoy en YouTube, básicamente cuento un poco este rollo, ¿vale? Empiezo por una parte muy concreta y después vamos aumentando. Pero bueno, Queen of Noise, ¿qué pasa? Ya, hija, ya se me echa de menos. Es que no veas tú la liada de cosas que he tenido de vacaciones. Estaba petado mentalmente de trabajar tanto. Tenía que desconectar, he desconectado y ya volvemos otra vez suave. Y mejor que nunca y con cámara 4K, que eso está guay. Así que guay. Entonces, al final, cuando se habla del roadmap, es qué debes de estudiar, ¿vale? Y en el orden en el cual estudiarlo, que eso es súper importante. Hoy he subido un vídeo en YouTube, aunque son 4 vídeos, los 2 de hoy y los 2 de esta semana y los 2 de la próxima. Y este es un poco para el viernes, para el siguiente, ¿vale? Es como el apoyo extra, pues bueno, pues contando un poquito de tema de los roadmaps. Y en uno de los vídeos, sobre todo en el último, si mal no me equivoco, hablo sobre cuáles son o cuál es, sobre todo, el roadmap más conocido, ¿vale? Si buscas youtubers o artículos, y nosotros ponemos aquí un artículo que sea Roadmap SH, nos damos cuenta que, o Roadmap Developer, ¿no? Nos damos cuenta que es que la mitad de ellos, casi todos, pero casi todos, es increíble, cogen el mismo roadmap. O sea, si yo me meto en esta página, veréis que están los colores, que cogen los típicos colores amarillitos. ¿Lo veis? Este esquema de aquí amarillo. Y si me voy a otro diferente y vuelvo a buscar, aquí nos cuentan, ¿no? Un poquito más básico, pero aquí este se le ha currado un poquito más. No es tan visual, pero bueno, está por ahí. Si nos vamos a otro, este es el original, el que vamos a ver ahora. Y la mitad de los roadmap, todo el mundo lo coge de la misma manera, ¿vale? Todo el mundo lo coge de la misma referencia. Entonces, la primera cosa que he hecho es comenzar a montar como mi propio roadmap, empezar a hacer definiciones, hacer perfiles, que será el siguiente vídeo. Y bueno, pues quiero aquí un poco analizar también qué es lo que oficialmente desde la W3 School se muestra, y aparte lo que muestra ese roadmap que mira todo el mundo, ¿vale? E ir viendo ahí un poquito el rollo. Así que pues nada, pues eso, y un poquito de charlita y ya está. Y ya está. Hoy quiero que sea, ya os digo, cortito, porque tampoco sé cuánto le dura la batería. Y tengo que descubrir cómo conectar la cámara a la red para que no se apague, básicamente. O sea, es que es un poco hardcore. Pero bueno, no sé. Vamos viendo. Hoy, ya os digo, de prueba, volver un poco a ver quién está, quién no está. Somos 10 personas, cosa que me sorprende muchísimo, así que gracias por estar todos ahí. Y nada, vamos a darle. Mira, a ver, este tiene la cosa esta amarilla. Bueno, Edu, ¿qué debemos de estudiar? ¿Qué tendría que estudiar? Y en el orden en el cual deberíamos de estudiar. Pues hay un montón de lugares en los cuales me resulta muy raro porque tengo que mirar aquí y tengo la cámara aquí. ¿Sabes? Bueno, ¿qué debería de estudiar y en el orden en el cual debería de estudiarlos? Bueno, pues tenemos como un montón de opciones, ¿vale? Por ejemplo, una muy buena opción es la página W3 Schools, que es una de estas páginas
que en principio es como oficial de la W3C. Que por cierto, dentro de poco explicaré en YouTube qué es la W3C. Que son los señores de barba blanca, las grandes empresas que determinan que funciona en un navegador o que no. Viendo esta base, ¿vale? Pues fijaros que en la web original, en la W3 Schools, que es donde teóricamente nos enseña un poco todo, pues tenemos aquí Web Development Roadmaps, ¿vale? Que sería como el punto clave. Y aquí nos dicen, para ser frontend, primer esquema. Esta web no es muy bonita, también os digo, ¿vale? Es un poco... Pero gracias por regresar, no hay que darla. Pero si para eso estamos, y yo me lo paso bien. El problema es que estaba cansadísimo, estaba a fuego, tío. El primero sería el Frontend Roadmap, ¿vale? El segundo, tenemos aquí un esquema que es el que sale después de la página que veremos, ¿vale? Que es el que todo el mundo utiliza. Después tenemos backend, después del frontend, esta gente hablan del backend y aquí tendríamos el full stack y el full stack JavaScript. Y listo, ¿vale? Es como un roadmap más sencillito, por así llamarlo, pero que también parte de la base del mismo roadmap. Es decir, todo el mundo, para saber qué estudiar y en el orden en el cual estudiarlo, lo coge de la misma página, ¿vale? Es increíble. Aquí yo tengo una página que es como secundaria, ¿de acuerdo? Que tiene otra estructura por ver diferentes estructuras, básicamente. Entonces, vamos por aquí, por aquí, por aquí. Vale, alright. Entonces, mirad, y nadie, es increíble porque creo que nadie pone el enlace original, tú. A ver... ¿Esta es la web original? No, no. Es que la gente no pone el enlace original. No sé por qué nadie pone la bibliografía. ¿Esto qué es? No, no, no. Nada de cosas raras. Web Developer Roadmap. Ahí está. LSH, correcto. Este es. Entonces, mirad, de la W3, ¿vale? Lo primero que dice es, oye, si tienes que aprender algo y vamos a ir de lo más simple a lo más complejo, ¿vale? Me da un gusto que te hayas tomado un tiempo para ti, lo mereces. Joder, muchas gracias. Todos felices por tu regreso, muchas gracias. Es que lo necesitaba, tío, era algo necesario. Vale, pues fijaros, frontend, vamos a comenzar, ¿vale? Frontend, ¿qué hay que estudiar cuando quiero ser frontend? Digamos que frontend es como el perfil básico, el que todo el mundo debería de tener. Y teóricamente, según la W3, ¡ojo! Jonathan Bustamante, eres un nuevo crack, muchas gracias, máquina. Lo que nos encontramos es que dice, mira, tendrías que aprender, a grosso modo, HTML, CSS y JavaScript, ¿vale? A nivel de HTML, pues eso, el lenguaje de HTML sería como el inicial. A nivel de CSS, pues aprender CSS y cómo hacer responsive. Porque recordemos que el 80% el 60% de la navegación mundial se hace ya a través de móvil, ¿vale? Incluso depende en qué país, el 80%. Entonces, son las dos cosas básicas, así rollo de CSS. Y JavaScript, pues sería aprender JavaScript y aprender ECMAScript. ECMAScript es, digamos que JavaScript es como el dialecto, ¿vale? De ECMAScript. Entonces, es muy interesante porque TypeScript, que es otro, es un lenguaje de tipo superset, un lenguaje tipado. Pero básicamente, TypeScript, digamos que es ECMAScript. Y que es JavaScript. Todo es lo mismo porque tiene la misma base. Entonces es interesante que si vais a estudiar programación, desarrollo, primero sea HTML, después CSS y después JavaScript, ¿vale? Partiendo de eso. En CSS importante, el CSS normal y ya después en JavaScript y el responsive. Y en JavaScript, pues ECMAScript y JavaScript. Es interesante saber muy bien la diferencia entre los dos y la diferencia sintáctica. Después, si nos tenemos que meter un poquito más, pues por ejemplo aquí nos cuentan que deberíamos de aprender la estructura, las etiquetas básicas de HTML. Que en CSS tendríamos el tema de los iconos. Los iconos tiene muchas variantes, ¿vale? Tiene SVGs, tiene un montón de cositas, pero tiene como muchas variantes. Y hay que saber cómo funciona, ¿vale? Entonces habría que desgranar eso bien, pero digamos que utilizar SVGs es bien. Por cierto, Murderer's Wing, ¿qué pasa, crack? Tuve una idea para crear una web aplicación, pero no me parece si es buena idea. ¿Puedo comentarla? A ver, puedes comentarla mientras que nadie la robe. Yo no la voy a robar, pero que nadie la robe. Pero puedes comentarla, por supuesto. Dale para adelante. Si tú quieres tirar, tira, directo. Depende del tipo de aplicación, pero sí, tú tira. Si no es una aplicación guarrilla, adelante puedes. Y a nivel de, pues, volviendo al tema del roadmap, a nivel de JavaScript, pues importantísimo JSON y Ajax, ¿vale? Que son dos cosas súper importantes y más a día de hoy.
Cuando ya tenemos esto, pues tiramos a frameworks. Y es muy importante que tengamos en cuenta que podemos elegir librerías, pequeñas librerías como Bootstrap, Material Design, por ejemplo, ¿vale? Que son dos librerías bastante graciosas. A nivel de JavaScript tenemos React, Angular y Vue, que son los tres grandes, ¿vale? Los tres grandes frameworks. Los iconos, ¿no está i? No está i. Pero bueno, ¿qué pasa, crack? Los iconos no es la etiqueta i. La etiqueta i es una etiqueta que viene para formatear el texto, ¿vale? Es una etiqueta que viene para formatear el texto y viene de itálica. Lo que hace es el texto de dentro lo pone en itálica. Lo que ocurre es que como es una etiqueta que no afecta al posicionamiento en Google, es decir, es una etiqueta que simplemente visualmente es poner un texto en itálica, pues se dejó de utilizar y se utilizaba más la etiqueta spam. ¿Y qué ha pasado? Que se utiliza la etiqueta i para la etiqueta de icono, pero i no viene de icono, sino que técnicamente viene de italic, ¿vale? De itálica. De hecho, si nosotros fijaros que en la propia página de la W3 podemos buscar aquí y decirle, a ver, Tronqui, mira, itag. Y buscamos la i, y dice markup text is a set form for a number prose in a document, ¿vale? Entonces, básicamente lo que dice es que una etiqueta i define una parte del texto, en este caso, que tiene pues una voz alternativa, ¿no? Que es algo diferente, tiene un toque diferente o un mood diferente. Y el contenido normalmente se muestra en itálica. Es decir, que la i, la etiqueta i, es una etiqueta más de texto, ¿vale? No es una etiqueta de icono. Aunque a día de hoy, y sobre todo con Font Awesome, se utiliza mucho para iconos, ¿vale? Y para Bootstrap. Pero bueno, en general, es esto, ¿vale? Es que esa pregunta además es súper clásica muchas veces. ¿La i no es para iconos? Y es como, no, la i significa italic. Es de texto. Y después, a nivel de framework, pues fijaros como aquí ya nos dice alguna librería sencillita, tipo Bootstrap Material Design, o ya frameworks más graciosos como React.js, o Vue o Angular. Realmente todo lo que acabe en JS no es un framework al uso, pero bueno, habitualmente ya se le denominan frameworks. Entonces, a nivel de HTML, si nos vamos a lo simple, HTML, CSS y CSS Responsive, y en JavaScript estos dos. Tened en cuenta que esta web, que os la dejaré, ahora os la paso por el chat, ¿vale? Pero esta web es súper interesante. ¿Por qué? Porque si hacéis clic aquí en CSS, ¡pa!, os lleva a la guía propia que tiene la W3 Schools, donde nos desgranan qué es CSS pasito a pasito, y aquí nos lo cuentan todo, qué es la declaración, qué es un selector, cómo se enlaza una hoja externa, está todo aquí escrito, ¿vale? Entonces, lo bueno de este pequeño roadmap, ya os digo pequeño, es que tiene un tutorial detrás, que es el de la W3, que podéis ver en cualquier momento, claro. Y aunque esté en inglés, lo podéis poner en español. A ver, es un español traducido guarro. ¿Vale? Si nos vamos por aquí. ¿Spanish? ¿Con la S? No lo encuentro. Bueno, tiene... aquí, el primero. ¿Vale? Y hace como la traducción esta guarrindongui de Google, pero bueno. Oye, si no sabemos inglés, pues mira, mejor. Así que está guay, ¿vale? Y aquí ya nos hace un pequeño ejemplo, que esta es la web, es una de las webs que veremos ahora, ¿vale? Y es que al final todos utilizan el mismo esquema de la misma web. Ahora veremos el porqué. No sé por qué todo el mundo utiliza la misma web de referencia, pero está guay, ¿vale? Porque sí que es verdad que viene súper desgranadito y está bastante fresco. Y visualmente, it's not bad, está ok, no está mal. Y después, a nivel de backend, pues ya entraríamos en si queremos ser full stacks o full stacks de tipo JavaScript, ¿no? Donde un full stack tendría SQL y PHP, que serían los más habituales aquí en España, que más se demandan, y full stack de tipo JavaScript, que sería Node, SQL, MySQL y MongoDB. Sobre todo es Mongo y Node, son los dos más habituales. Pero bueno, full stack JavaScript suele ser bastante habitual aquí en España, ¿vale? Y aquí tenemos a nivel de backend, por así llamarlo, pues todo lo que habría que estudiar. Entonces, vamos a hacer un poco este esquema, ¿vale? Y vamos a ir viendo los roadmaps que tenemos. Primero es esta web de aquí, que no sé si veis bien, yo creo que ya se ve guay, ¿vale? Es la que se denomina roadmap.sh. Es una de estas webs que ya os digo que todo el mundo visita, de hecho. Y tiene un roadmap para todo. De hecho, además, hasta tienen canal de YouTube y todo el tema. Pero si habéis visto desarrolladores que han contado sobre tema de roadmap y qué estudiar, va a tirar por esta web. Entonces, vamos a hacer de momento frontend,
Y fijaros como aquí dice, bueno, lo primero que deberías de saber es qué es Internet, ¿vale? ¿Qué es un dominio? ¿Qué es un hosting? Lo básico. Esto sí que es verdad que normalmente no se estudia de primeras, sino que empiezas con un lenguaje tipo HTML y ya después tiras para el resto. Ahora, a nivel de HTML, ¿qué cosas deberíamos de conocer? Bueno, pues la estructura básica, ¿vale? Los conceptos de etiqueta, etcétera, etcétera. El HTML semántico, aunque esto tiene mucha importancia un poquito más tarde. Formularios y validaciones, todo lo que es el tema de formularios es esencial. Y después, buenas prácticas y convenciones. Es decir, que al mismo tiempo que estudiamos etiquetas de HTML, deberíamos también de conocer qué serían, bueno, pues las buenas prácticas, cómo se trabaja HTML, cómo se trabaja, ya veremos en CSS, algún tipo de nomenclatura de clases, de, bueno, pues alguna forma de trabajar. Después, también, ¿qué cositas deberíamos de tener en cuenta en HTML que no mucha gente tiene en cuenta? Accesibilidad, esencial, ¿vale? Es decir, que nuestra web pueda verla o pueda escucharla una persona ciega o pueda navegar a través de ella una persona con discapacidad visual, por ejemplo, pues es esencial, ¿vale? Y después tenemos los básicos de SEO. Al final HTML, ya veremos en un futuro, que bueno, que no deja de ser pues SEO, ¿no? Posicionamiento, esto mejor, esto peor, esto sirve para títulos, esto para tal, cómo se combina todo. Eso sería el básico, HTML. Y de hecho HTML lo bueno es que es un lenguaje súper fácil de estudiar, es un lenguaje súper suave, no tiene mucha dificultad, la verdad. Tiene su historia, tiene alguna cosa que puede desconcertar, pero en general es bastante suave, así que por esa parte está guay. Por otro lado, tenemos CSS. Y en CSS, pues, aprender lo básico. Y después, a nivel de maquetación, a nivel de layouts, pues está maquetación clásica, que sería floats, el posicionamiento, todo lo que es el position, esencial, display, para saber cómo funciona cómo se comporta una etiqueta, ¿no? Si es caja, texto, tal. El box model, el modelo caja. Y después CSS Grid. Me encanta verte de nuevo, al fin regresaste, eres el mejor de frontend. Pero bueno, de frontends, Marcos Funk. ¿Qué pasa, crack? Muchas gracias. Joder, qué maravilla. Es que ha sido a gusto volver. ¿Ha sido a gusto? Pues tío, muchas gracias por estar aquí. Gracias por esos 100 bits. Madre mía. Y además, un suscriptor y 100 bits. Esto ya es espectacular lo de hoy. Muchas gracias, cracks. Vale, entonces, con CSS, Floats, que sería la maquetación clásica, Flex, más moderna, Grid, más moderna, el modelo caja, el display y el position, ¿no? Que son como lo básico. Cuando controléis eso, lo tenéis. Aquí te va un regalito, te lo mereces, colega. Pero ¿esto qué es? O sea, ¿pero esto qué es? ¿Sabes cómo me quedo cuando pasa eso? Hago así, digo, ¡wow! ¡Wow! Muchas gracias por esos 1000 bits, cracks. Madre mía, ¿cómo estamos, sí? ¿Cómo estamos? Así que ese sería un poco el rellete, ¿vale? Ya por último, responsive, es decir, hacer la web responsive y con media queries. Es decir, intentar ya que esa web que nosotros maquetamos también se vea en formato mobile. Aparte, tercera cosa, pues HTML primero, CSS al mismo tiempo, ya que suelen ir de la mano. Y ya después tiramos a JavaScript. En JavaScript aquí hay bastante más chicha, ¿vale? Porque aquí en JavaScript tenemos la sintaxis básica, cómo se modifica el HTML, el DOM, a través de JavaScript, para que nos entendamos. Hacer peticiones de datos, pedir datos e información con API. Y después tenemos ECMAScript 6, que sería el equivalente a ECMAScript 2015, ¿vale? Y lo que es JavaScript modular, que esto se puede trabajar muy bien con TypeScript. Yo aquí recomendaría empezar con TypeScript. Pero bueno, de base está guay. Partiendo de esto, ¿qué cosas deberíamos de saber también? Pues bueno, pues yo diría que a partir de aquí, y me parece que este esquema está guay, pero es importante saber lo que es Git y control de versiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a maquetar y empezamos a programar más tarde en JavaScript, etcétera, etcétera, ocurre que claro, yo hago un cambio y el cliente me pide volver a algo que tenía hace 2 semanas. ¿Y qué hago? Bueno, pues ahí es donde entra el control de versiones. También es súper útil cuando trabajamos en equipo. Por lo tanto, lo habitual, cuando tú empiezas a aprender, es HTML, CSS y ya por último
bueno, JavaScript, y después, para finiquitar esa primera parte, ¿no? Digamos que te metes un poco en ese rollo, ¿no? En decir, vale, pues ahora lo que quiero hacer es estudiar control de versiones, por si tengo que trabajar en equipo, para no perder trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, 6 meses por adelantado. Marcos, pero bueno, Marcos Funk, estás a fuego, ¿no? Muchas gracias, crack. Qué maravilla con Tier 1, ¿eh? Ole, ole. Muchas gracias, campeón. Eso es The Frontends. Así que, seguimos. Entonces, esto por un lado, ¿vale? Por otro lado, pues empezamos con el control de versiones. Tenemos que saber también hosting, es decir, cómo hostear nuestra web, ya sea en un hosting, ya sea, por ejemplo, en servicios tipo GitHub. Y bueno, a nivel de control de versiones aquí viene seguridad, ¿no? El HTTPS, que son los cores, que es el CSP, el Content Security Policy, es decir, aquí hay un montón de historias. Esto normalmente no es un obligatorio, sino que es más un extra. Pero bueno, Ana Rosa, ¿qué pasa? Hemos empezado fuerte, ¿eh? Vídeo en YouTube, después TikTok, Instagram, que no he podido. Me he currado una cosa increíble para Instagram y no se va a poder ver hoy, la veremos mañana o no. Pero hemos vuelto, hemos vuelto. Estamos viendo aquí un poco roadmap, que hay que estudiar, que no, el orden en el cual estudiarlo. Cositas, cositas. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido tus vacaciones? Y bueno, y partiendo ya de esta base, aprendemos HTML, CSS, JavaScript y Git, ¿vale? Que aquí lo tenemos todo súper definido. Fijaros que esto es enorme. O sea, no lo voy a ver todo porque si no me vuelvo loco, ¿vale? Porque hay un poquito más. Bueno, a lo mejor sí, ya veremos. Siguiente punto clave. Bueno, pues a partir de JavaScript es donde ya tenemos que decidir. Yo aquí lo que he visto normalmente, ¿vale? En mi día a día es que aquí los alumnos suelen tender a decidir. Me gusta más algo tipo PHP, que normalmente es que no. La gente le tiene mucho miedo y no es para tanto. Aunque hay muchos alumnos que han tirado por PHP y dicen, qué guay. O temas más de JavaScript. Bueno, pues aquí hay dos variantes, ¿vale? Dos versiones. Vamos a ver este roadmap por dónde nos lleva. Lo siguiente que nos dice es, bueno, ya sabes HTML, CSS y JavaScript. ¿Cómo asientes? O sea, cómo hay que asentar lo que hemos aprendido, ¿no? Con esto hay que hacer mucha práctica, pero además de hacer mucha práctica también hay que aprender truquitos nuevos. Por ejemplo, arquitectura de CSS. Es decir, cómo organizar, cómo nombrar las clases. Es decir, tener un sistema de trabajo en el nombrado de clases. Me dijeron que ahora enseñas un nuevo curso. Es que ahora se abrió un curso, por fin, de frameworks y ahora pues eso. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo, estoy en HTML y en JavaScript. Pero hay nuevo curso en trazos, ya era hora. Que llevaba como 2 o 3 años diciendo, por Dios, meterlo. Bueno, yo y los otros profes, ¿no? Estamos todos, por favor, meterlo ya. Pero hay nuevo curso por ahí, rolando. La metodología BEM es una de las que más se utilizan habitualmente, pero no significa que sea obligatorio aprenderlo. Es importante que conozcamos, sobre todo lo importante para mí es que se sepa, por ejemplo, partiendo de BEM, ¿vale? Que por cierto, en mi canal de YouTube tengo un montón de vídeos, 3, hablando sobre BEM, explicándolo de 0 a 100, ¿vale? Al completo. Uno más teórico, 2 prácticos. Importante saber cómo se nombran las etiquetas, por qué se nombran así, porque aunque no se utilice BEM, si comprendemos qué problema solventa una arquitectura de CSS, un nombrado de clases, una metodología de nombrado, vamos a tener ventajas y a la hora de, más tarde, poner nuestros nombres de clases o entrar a una empresa y comprender por qué esa empresa usa lo que usa, ¿vale? Es súper interesante. Por lo tanto, la arquitectura de CSS es súper útil y habitualmente BEM está cada vez más on fire. Y después deberíamos de aprender algún lenguaje de preprocesador, o SAST, o PostCSS, o LESS. Por regla general, os digo, ¿vale? A nivel de modas, esto lo explico en el segundo vídeo, si mal no recuerdo, pero bueno, en el vídeo que he subido hoy en YouTube, pero este de aquí, SAS, está más de moda ahora, pero en España, estoy hablando de España siempre, ¿ok? Pero hace unos años, LESS era el rey. Es decir, que si alguien piensa en estudiar LESS, no es malo. ¿Por qué? Porque normalmente LESS lo podéis encontrar en proyectos antiguos, de a lo mejor de hace 3, 4 años máximo, ¿vale? Es súper interesante. Es que me escribiendo diciendo que empezaba en octubre, que lo das tú si me apuntaba, dije que sí, pero hicieron mamá. No jodas. Mi equipo de grabación hacer un live contigo y crear un proyecto real en tiempo real, ¿qué te parece, bro? Podríamos probar, podríamos hacer algo basiquito, algo sencillo para explicar cómo se hace Git, me parecería bien, Marcos, estaría guay. Entonces, la idea
es, por un lado, el tema de preprocesadores está guay controlarlo, porque además muchas veces, sabiendo cómo funcionan los preprocesadores, ¿vale? Cómo funciona un preprocesador, comprendemos otros más. ¿Te puedo añadir al WhatsApp? Podemos hablar por Discord si quieres, Marcos. Te puedes meter en el grupo de Discord y hablamos por ahí si quieres. Está guay. Es que el WhatsApp, ya te digo, yo es que soy más de Discord que de WhatsApp, sinceramente. Que lo odio, no me gusta. Entonces, cositas. Fijaros, a nivel de arquitectura de CSS, una metodología tipo BEM. Y después, aparte, preprocesadores, ¿no? Como podría ser SAS, que es el que yo recomendaría en este caso de momento aquí en España. Ahora, partiendo de esto, ¿qué más tendríamos que ver? Bueno, pues aquí es donde empieza ya como el frontend avanzado, ¿vale? Vamos a dejarlo en avanzado. Donde ideal conocer un poquito de qué va Node.js y controlar un poco cómo funciona Webpack, cómo funciona NPM, para qué sirve, para qué nos sirve, ¿vale? Basándonos un poquito en lo básico de Node.js, de Node.js. Y después algún linter como Prettier o Slint. Aunque estos hay plugins para Visual Studio, por ejemplo, que nos lo hacen fácil y no tenemos que dedicarle mucho más tiempo. Entonces no está mal. Y a partir de ahí pasamos a frameworks. Es decir, ya partiendo de esa base, practicamos en estas nuevas herramientas y demás, pasamos a frameworks, ¿vale? Directamente. ¿Qué ocurre? Pues que aquí tenemos React.js, primer framework, Angular y Vue.js, ¿vale? Tenemos esto. Escribe cuando termine el paro cardíaco, Mark Zuckerberg. Perfecto. Pues te escribo cuando a esta gente les funcione la cosa y diga, pues ahora ya funciona. Que yo creo que todavía no. Pero bueno. Cositas importantes. A ver, sobre el tema de... Esto es súper importante, ¿vale? El tema de frameworks es muy importante. Quiero que tengáis claro que depende del tipo de empresa y del tipo de proyecto se demanda más o menos. Aquí en España, esto subiré un vídeo a YouTube también pronto analizando sobre qué framework se demanda más y qué menos. Pero creo que tengo un vídeo de este año donde podemos ver que Angular se demandaba mucho aquí en España hace unos años. Ahora y React muy poco. Ahora están igualados. Y no se sabe si eso dará la vuelta o se mantendrán los dos iguales, ¿vale? Es muy importante que aprendáis un framework, el que sea. ¿Por qué? Porque si comprendéis bien los conceptos de un framework, vais a comprender mucho mejor los conceptos de cómo van otros frameworks, de cómo funcionan. Entonces, aquí es muy interesante que aprendáis uno, el que queráis, ¿vale? Yo siempre recomiendo, más que el que queramos, recomiendo que sea el que más se demande. Como Angular y React están muy ahí, pues oye, sin más. Sí que es interesante que conozcáis React.js y Angular. Vue está ahí, pero no lo demandan mucho las empresas, la verdad. Está, pero sí, pero ok, está, sin más. Es muy fácil de aprender, eso sí que es verdad que es súper fácil de aprender. Y nada, pues si es React, Redux o Mobs, y si es Angular, RX, tacata. Y después tendríamos pasar a CSS moderno, aunque todo esto está mucho más orientado a React.js. En mi experiencia se orienta más a React, que son los Styled Components, los componentes estilosos, y los módulos de CSS y JSX, que es una combinación de HTML y JavaScript, ¿no? De XML y JavaScript. Así que Styled Components sería como el punto clave. Y a partir de ahí, lo suyo sería aprender qué son los Web Components, aunque sí que es verdad que muy pocas empresas he visto, en mi experiencia, que apliquen Web Components a mano. Normalmente se tira por frameworks, ¿vale? Aquí, en este roadmap, ya nos está diciendo que deberíamos de aprender alguna librería o framework de CSS, tipo Material UI, Tailwind, Bootstrap. Normalmente yo no seguiría esta línea, en mi caso personal, y ya os digo, no tengo la razón de todo, ¿vale? Ni muchísimo menos. Esto depende mucho de la experiencia de cada uno. Pero normalmente las librerías y frameworks de tipo React, o sea, React Material UI o Bootstrap, yo los aprendería después de aprender CSS, no pasar JavaScript y todo el rollo. Porque muchas veces ni siquiera hacen falta saber JavaScript para estos, ¿vale? Ya que son librerías de CSS, son muy fáciles. Entonces, en este caso concreto, yo diría que estos frameworks de CSS, estas librerías, las llevaría antes, ¿vale? Ahora, partiendo de estas librerías, entre comillas, que para mí las hubiese estudiado un poquito antes. Pues sí que es verdad que tenemos el tema de testing, como Jest, con Cypress, con React Testing Library. Aquí de los que más he visto, depende mucho del framework que utilice la empresa, pero Jest y bueno, y Cypress un poquito menos, pero Jest es el que más he visto.
Pero ya os digo que depende mucho, depende de la empresa y de lo que se utiliza dentro. Ahora, ¿qué tendríamos que saber? Pues tendríamos que conocer TypeScript. Esto es obligatorio si queremos Angular en un futuro, ¿vale? TypeScript es esencial. Además, TypeScript, si os fijáis, si buscáis en YouTube, os vais a dar cuenta que hay como una tendencia a que la gente quiera TypeScript, ¿no? A que, oye, pues TypeScript me mola, joder, pues está ahí, ¿no? Pues ok, ¿sabes? Entonces, TypeScript tiene esa tendencia, ¿vale? A salir, a que cada vez cuente más. Y aparte tenemos, bueno, pues el tema de los web service, storage, el location, las notificaciones, la orientación del dispositivo. Estos son extras, son APIs, es decir, son funcionalidades que sinceramente están bien, pero tampoco, esto no se tarda casi nada, ¿vale? Yo aquí no me metería tanto, lo aprendería en JavaScript directamente, ¿vale? Es decir, esto normalmente se aprende al mismo tiempo que JavaScript, no lo metería tan aparte, pero ok. A nivel de frameworks, pues tenemos React con Next y Angular con Vue, ¿vale? Esta sería la otra parte. Y ya por último, si nos queremos meter en aplicaciones móviles y nos queremos meter en cosas más hardcore, pasaríamos por GraphQL y después tendríamos React Native, Ionic, Flutter y NativeScript. Es importante que tengamos claro que React Native se utiliza mucho, pero Ionic ha sido el rey durante muchos años. ¿Esto qué significa? Que estudiar Ionic ahora, hay mucha gente que piensa que estudiar Ionic o PHP ahora es una chorrada. La realidad es que hay muchos proyectos, porque como estuvieron de moda hace 2 años, hay muchos proyectos que tendremos que mantener cuando nos metamos en una empresa, así que Ionic se seguirá demandando, igual que PHP se demanda como si no hubiese también un mañana, ¿vale? Entonces, pues depende del tipo de empresa y proyecto, pero no es mala idea también aprender unos básicos de Ionic. Si tenemos que aprender de cero, vuelvo a lo de siempre. Mira qué tipo de empresas te gustan, qué tipo de proyectos tienen y qué es lo que se utiliza. Y aquí de momento en España pues ya tenemos mucho Ionic y mucho React Native. Creo que tenemos más Ionic que React Native, pero bueno. Y ya por último, pues bueno, pues Electron para montar aplicaciones de escritorio y poquito más, ¿vale? Pero aquí es donde un poco acabaría este esquema, ¿vale? Fijaros que hemos hecho un repaso bastante completo al esquema en general, pero ya os digo, este esquema, este roadmap es como el roadmap del frontend, de un frontend ya avanzado que intenta ir a un full stack, ¿no? A un perfil un poquito más completo, ¿vale? Así que esta sería la primera cosa que deberíamos de tener en cuenta, ¿vale? Y sin más. A partir de aquí, ya habéis visto más o menos cómo va el rollo. Yo os he ido contando truquitos, ¿no? Más o menos, o pequeñas anotaciones sobre cada roadmap. Pero es interesante también que sepamos, por ejemplo, fijaros, el de backend comienza muy parecido, ¿vale? Comienza muy parecido. Pero, por ejemplo, este backend en concreto, hay muy pocos que hagan el roadmap de backend y utilicen este esquema. ¿Por qué? Porque aquí cuando hablamos de backend, no hablamos del típico backend web. No es un backend de PHP y MySQL o de SQL, sino que es un backend bastante más tocho, ¿vale? Con sistema operativo por detrás, más de ingeniería. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que podemos seguir el esquema, pero aquí hay cositas, por ejemplo, que dice, aprende JavaScript. Pues hombre, alguien que sabe PHP, que sí que lo tenemos aquí, ¿no? Pues JavaScript, por ejemplo, ok, ¿no? Está bien, es importante que lo sepas. Si vienes de aprender HTML, CSS y JavaScript, pues ya obviamente lo sabes. Pero bueno, sin más. Entonces, a nivel de backend, vamos a saltarnos un poco esta primera parte, porque sí que es verdad que no es obligatorio. Es decir, si aprendemos solo lenguajes, no es obligatorio tanta historia, obviamente HTML y CSS. Pero empezaríamos por, tenemos que saber Git, igual que pasaba con HTML, ya lo controlamos. Sistema de control de versiones, si hemos estudiado, como hemos visto antes, también pasa lo mismo. Y ya entraríamos por bases de datos relacionales, MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, ¿vale? Son un montón de tipos. Y bases de datos no relacionales, muy enlazado con frameworks. MongoDB, DynamoDB. Normalmente MongoDB es como el rey, ¿vale? En esta categoría. A partir de aquí, pues ya tenemos cookies, autorización, y ya son como pequeños detalles que sí que es verdad que cuando hablamos de backend es un poco más heavy, ¿vale? Es decir, es un esquema más heavy. Entonces, normalmente, como este esquema de backend no está tan destinado al típico backend web, por lo menos que se demanda aquí en España, no suele ser muy habitual que se lea este roadmap, pero no está mal, ¿vale? Entonces, recordad siempre, cuando queráis ver roadmaps, tenemos un montón de páginas. Una de ellas, la primera que hemos visto, con guía incluida,
¿vale? Es la propia de la W3 School, el Web Development Roadmaps. Donde aquí dentro, de hecho, podéis hacer un clic y aprender directamente de la W3. Así que es un win-win. Y por otro lado, lo que tenemos, bueno, este señor, ¿vale? Es el que ha hecho el roadmap justo que acabamos de ver, ¿vale? Este de aquí, el roadmap SH, donde aquí pues podemos tener, pues eso, nos podemos meter en frontend e ir viéndolo. Pero bueno, Cam77, ¿qué pasa, máquina? ¿Cómo lo lleva? Ha vuelto al canal de moda, has visto, ¿eh? Ha vuelto tan fuerte que se ha caído Instagram y todo, bro. Así que ese es un poco el rollete. A partir de aquí, por ver un roadmap un poco diferente, a mí no me termina de convencer, ¿vale? Visualmente. Pero vamos a suponer que empezamos desde aquí, ¿vale? Desde los editores de código. ¿Qué es un editor de código? Bueno, pues primero aprendemos editor de código, donde podemos buscar la mayoría de información, como la W3. Y a partir de ahí, ¿qué es? HTML. Una imagen. Es como... Me hace gracia este roadmap porque está como un poco random, ¿no? De repente es de HTML, aprende imagen. Joder, muchas cosas, ¿no? De las imágenes. Lo ponen, supongo que por optimización, porque es muy importante las imágenes para la optimización, ¿vale? Después, lo fundamental de CSS, el sistema de cascada, la especificidad, los selectores, el box model, los colores, el gradients. Después, la tipografía de CSS, esencial también para la carga web. El layout, es decir, maquetación clásica, maquetación flex, maquetación grid y sistema básico de box model. Media queries, básicamente aquí estamos hablando de responsive, aunque es un poco más antiguo porque print ya no se utiliza. Screen se sigue poniendo, pero print ya no se utiliza habitualmente. Transiciones y transformaciones. Y aquí ya podemos ir a dos caminos, ¿no? Por ejemplo, buenas prácticas, arquitectura. Y aquí nos dice newsletters, HTML, emails. ¿Por qué? Porque esto se demanda mucho en empresas, así que es súper curioso, se demanda muchísimo en empresas, así que es interesante. Pero bueno, Kenda Alfonso 37, muchas gracias, crack. Mira el videodita. Ay, tengo que poner esto bien. Es que tenía la movida esta bien, pero he puesto esto sí. Mira. Ole. Así en chiquituco. Alright. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues eso, ¿no? El tema de... Muchas gracias, crack. Aquí tenemos el tema de, pues, las newsletters, ¿vale? Que es muy demandado, es altamente demandado en las empresas. Hackeado con HTML. Huele desde lejos. ¿Te imaginas? Ese aquí han hackeado a Facebook. Sí. Hombre. Lo hemos hackeado en directo, chaval. Al fin, hice la versión 3 de mi portafolio. ¿En qué vamos? Me fui un momento. Pues nada, estamos viendo un segundo... Arthur, estamos viendo un segundo tal. Hostia, ¿tienes portfolio o qué? ¿Lo vemos? ¿Le echamos un vistazo? ¿Le echamos un vistazo en directo? Yo si quieres le echamos un vistazo ahora cuando acabemos esto, ¿eh? Que no vamos a... ¿No recordáis lo que pasa cuando se decía eso? No digáis lo del hackeo. A ver si... No podéis decir lo de la palabra de hack. Ya viene el FBI y nos revienta. Viene el FBI y nos revienta. Bien, amo ese vídeo. Es que lo quería poner. Y cuando habéis empezado ahí ha sido como es mi momento. Vale, cositas. Hoy tampoco durará mucho más el streaming, ¿eh? O sea, quiero hacer un streaming cortito. Ya os digo, para calentar. No sé si la cámara a lo mejor hace así. Y es porque la cámara se ha apagado. No sé cuánta batería tiene. No puedo verlo. Entonces, detallitos, ¿vale? Fijaros que aquí ya dice que interacción... Bueno, esto es un poco extra, yo creo. Aquí no me metería tanto. Pero sí que me metería, después de CSS, me metería JavaScript, ¿vale? De JavaScript, expresiones regulares. De expresiones regulares... Bueno, expresiones regulares a medias, la verdad. Yo no le echaría tanta caña, pero bueno. Pasaríamos a la etiqueta script, módulos, import, export y demás. Después, la terminal, Command Line Interface, terminal, los CLI, cómo funciona el CLI, cómo funciona también toda esa parte, y Git, es decir, control de versiones, sistema de control de versiones, ¿vale? Y fácil. Por otro lado, después pasaríamos, ¿no? Algo más avanzado, tipo Node.js, y después tendríamos, pues, NPM, y después CSS como preprocesadores, en este caso podría ser SAS, que sería como el esencial. A partir de aquí, pues ya tenemos toolkits, etcétera. Entonces, fijaros un poco cómo va este esquema, ¿vale? Que también va... Digamos que es como el primero, porque al final, más o menos, todo se estudia de la misma manera.
Último detalle antes de acabar, ¿vale? Con el tema de los roadmaps. Esta canción, por cierto, es súper relaxing, ¿eh? With café con leche, nos gusta. Importante, mirad, cuando hablamos en este caso de roadmaps, y voy a volver a poner el que ya teníamos, hay una cosa que debemos de tener en cuenta. A lo mejor, aprender bien todo esto y asentarlo, es decir, aprendo la teoría, lo practico, lo trabajo y voy a fuego, a lo mejor con esto puede pasar tranquilamente medio año. Es decir, intentar no agobiaros con el tiempo de cuánto tiempo tengo que estudiar esto. Pues depende mucho. Hay gente que a lo mejor en 3 meses lo tiene masticado y hay gente que en 6 meses lo tiene masticado. O hay gente que en un mes lo tiene masticado, ¿vale? Porque antes ha programado otras cosas. Es decir, que no penséis que justo en cuanto terminéis de estudiar HTML y CSS, justo os toca JavaScript. Está bien y se puede hacer, ¿vale? De forma controlada se puede hacer. Pero intentar siempre que, si aprendéis HTML y CSS, practicad mucho, hacer 2 o 3 prácticas. 2 o 3 no, 10 o 15. Practicar mucho, revisar dudas, que funcione bien la maquetación, que no funcione. Y ya después, JavaScript. Aprendemos JavaScript y asentamos, lo combinamos con HTML y CSS. Es decir, no penséis que todo esto se estudia en un año. Es imposible. O sea, aquí hay mucha chicha, ¿vale? Por lo tanto, tened en cuenta que, primera cosa, esto nos pasa además, me pasa muchas veces, o sea, nos pasa a los que ya llevamos muchos años, que nos agobiamos, ¿no? Decimos, joder, y ahora tenemos que aprender esto y tenemos que aprender el otro. Y hay una cosa muy curiosa, que es lo que se denomina el síndrome del impostor. Que es una cosa que se habla mucho, pero es una realidad, que es decir, joder, a lo mejor no soy tan bueno como yo creo. A lo mejor no sé tanto como yo creo. Y es como, a ver, campeón, no puedes estar todo el día dándole a fuego, ¿no? Entonces, tened en cuenta un poco eso, que todo tiene su tiempo y que además de estudiarlo, también hay que asentarlo, ¿vale? Esa parte, sin ningún tipo de duda, es esencial. Así que, nada, joder, ¿cómo se ve la cámara, eh? Está guay.